bendiga. Este es su programa Bastión en Radio y TV Justicia, la emisora que puedes ver. Bienvenidos a un nuevo programa. Esta que le habla su servidora Miosotis Pirela y mi compañera Frances de Jesús. Hoy queremos hablar de un tema bien importante y hemos seleccionado como título Cuando el líder ya no puede más, cuidando la vida en el liderazgo cristiano. Así que les vamos a pedir que si usted tiene algún comentario durante la transmisión del programa, usted pueda irlo escribiendo debajo del cajón de los comentarios para entonces nosotros poder leerlos y tener esa retroalimentación dentro del programa. El objetivo de este tema cuando estábamos trabajándolo era visibilizar la realidad del agotamiento emocional y espiritual en los líderes cristianos, y queríamos ofrecer esas herramientas tanto bíblicas, emocionales, comunitarias para prevenir actos que pudieran ser de autolesión o restaurar la esperanza. Y es bien importante que entendamos que los líderes se cansan y a veces sentimos que no podemos más. Así que vamos a estar hablando de eso. ¿Qué pasa cuando un líder se siente que ya no puede más? Así es, y de una vez queremos también que usted comparta esto con sus líderes, con personas que conozcan, que usted entiende que deba de escuchar eso. Y como bien está diciendo Miosotis, muchas veces entran en esta situación cuando en el cansancio, en ese agotamiento físico, emocional, y eso trae consigo otras situaciones que a veces llega al punto de no poder continuar a lo mejor en el llamado que el Señor ha puesto sobre sus hombros, y puede darse esta situación, Miosotis, de que el líder, pues por alguna razón ya sienta que no puede más. Triste es el caso. Y si usted conoce, ¿verdad?, de alguna vez, si usted se ha sentido que está sirviendo a todos pero no tenía fuerzas para usted mismo, si usted conoce de algún caso, queremos que usted, ¿verdad?, nos cuente su testimonio, su experiencia, y entender que servir a Dios es un privilegio. Nosotros entendemos que esto que hacemos es un privilegio, es hermoso, pero puede ser también una carga, y a veces nosotros no hablamos de esto. Nos quedamos callados, y como decíamos antes, en los cultos antes, decían, morimos con las botas puestas, y nunca le damos importancia a lo que sentimos, y nunca nos sentamos a tomar fuerza, como digo yo. Sí, y es así como dice Miosotis, también, además de las botas, yo recuerdo mucho lo que era el refrán, yo me quiero gastar para Dios como sí, vela. También. Y entonces, para mí siempre yo tuve un poquito de cuestionamiento con eso, porque lo que se gasta no funciona ya, no prende. Si la vela se gastó, pues entonces no va a encender más. Así que cuán importante es que nosotros podamos entonces fortalecernos cada día en Dios con las herramientas que el Señor nos da como hermanos en la fe, con las capacidades que el Señor nos ha dado para actuar como cuerpo y poder entonces desempeñar nuestra función según el llamado que el Señor nos ha dado, y no llegar al punto de gastarnos o de tener que llegar a ese punto donde sentimos que ya no podemos más y preferimos a veces abandonar o dejar porque la carga es muy fuerte. Así es. Entonces vamos a entrar a la materia que nos ocupa hoy, y una de las cosas que queremos tocar es un mito, que es el mito del líder invencible. Y nosotros sabemos, como les decíamos con estos, ¿cómo se dice?, con estos refranes del pasado, se nos enseñaba que los líderes debían ser fuertes todo el tiempo, y que verdad que no nos desgastábamos, que no, como tú decías, la vela no se gasta, pero lamentablemente sí. Y dentro de la mayordomía, la Biblia nos enseña que el cuerpo es parte de nuestro cuidado, y nosotros debemos estar conscientes de que eso que estamos enfrentando como carga nos puede hacer daño, y muchas veces muchos líderes han muerto
¿verdad? Han perdido sus vidas por esta situación. Y hasta se han desvivido por esta situación. Y debemos estar conscientes de que necesitamos parar, necesitamos detenernos, necesitamos sanar para cuidar de otros. Y reconocer que también debemos llorar. Y a veces como que somos el líder y yo soy invencible, yo soy el fuerte y no hay quien me haga llorar. Ellos no me pueden ver quebrarme, no me pueden ver llorar. Y eso es un mito. ¿Por qué? Porque usted como líder es persona. Y también lloramos, nos sentimos frustrados, tenemos emociones y expresar esas emociones no está mal. Una de las cosas en las que estamos fallando es reconocer que somos seres humanos y no somos máquinas. Y no reconocemos también, algo que quería también puntualizar, es que no reconocemos las capacidades que tenemos, las habilidades y destrezas, y tampoco reconocemos cuáles son nuestros límites. Y debemos saber hasta dónde yo puedo llegar, cuándo yo tengo que detenerme, cuándo necesito desconectarme urgente y cuándo necesito recargar energía. Y esos límites, normalmente los líderes no acostumbran a hacerlo porque, yo soy el líder a quien yo le voy a delegar este trabajo. No, yo soy el líder, ¿cómo yo voy a dejar esa obra en manos de otro? Y se nos muestra esta resistencia, esta oposición a descansar. No, el descansar es de vago, ¿sabes? Y es un mito. ¿Por qué? Porque somos personas. Sí, y eso va dirigido también con las expectativas. Uh-huh. El líder siente que la gente tiene unas expectativas de ellos. Ellos tienen unas expectativas de lo que ellos tienen que hacer, más las expectativas, ¿verdad? De todo lo que es la responsabilidad. Y muchas veces nos perdemos en pensar y en todo lo que pensamos que espera la gente de nosotros y lo que nosotros queremos dar. Y llega la frustración porque no podemos satisfacer a lo mejor las expectativas de todo el mundo y ni tan siquiera las propias nuestras. Así que es necesario poder detenernos para ver qué Dios quiere y qué el Señor quiere en esto que me ha encomendado, que no es mío, que le pertenece a Él. Y muchas veces, como bien hablaba, piensan que no, yo no puedo mostrar fragilidad. ¿Por qué no? Porque no puedo parar, porque no puedo detenerme y poder buscar la presencia del Señor o buscar ayuda en armonía como un cuerpo para poder identificar qué es lo que está ocurriendo, qué es eso que tal vez me trae frustración porque pienso que la gente espera de mí esto, pero yo también espero como líder que esto ocurra, pero hay una aflicción ahí y va generando cosas en nosotros que a veces nosotros decimos, ok, esto es una frustración, pues lo trabajo de esta manera, pero siguen las cosas ocurriendo y llega al punto donde la carga que constantemente pensando cómo hago esto, cómo la gente quiere mirar lo que están diciendo de mí, cómo se están manifestando, a lo mejor no me quieren como líder, a lo mejor no me respetan, a lo mejor, y entonces todo el tiempo esos pensamientos comienzan a carcomer, ¿verdad? El ánimo, esa conexión con el Padre Celestial, y pierden ahí su norte porque estamos más pendientes a las expectativas de otros y a las propias nuestras que a lo que Dios quiere. Eso es así. Así que recordemos que también es importante detenernos y pensar y evaluar, ¿lo estoy haciendo bien? Me detuve, recargué energía, estoy bien, ¿cómo me siento? Ser honestos con nosotros mismos, porque muchas veces no lo somos y no nos sentimos bien, pero somos como el payaso. Nos ponemos el disfraz y seguimos, y se nos olvida que la honestidad es uno de los valores que tenemos que rescatar. Hay algunos ejemplos bíblicos. Tenemos a Elías, tenemos a Moisés, Jeremías y hasta Job, que tuvieron momentos de desesperanza y Dios no los condenó, sino que los acompañó. Y eso es bien importante entenderlo, porque a veces decimos, no, porque como les dije al principio, como somos creyentes no podemos pasar por esta situación. A mí no me puede pasar y no puede ser, no debe ser así, pero vemos diferentes personajes a través de la historia bíblica que tuvieron episodios recurrentes. Elías, ¿verdad?, se metió en una cueva y Dios tuvo que ir y ¿verdad?, intervenir en esa situación.
tenemos a un Moisés frustrado, a un Jeremías que lloraba, a un Job que estaba allí atravesando una prueba sumamente difícil, y todos pasaron por estos procesos de desánimo, de desesperanza, de entender a lo mejor de pensar que no había una salida para su situación, pero allí Dios los rescató. Así es. Allí Dios fue e intervino en esa situación. Y es bien importante que nosotros, como les dije, y voy a ser bien enfática en la honestidad, porque a veces eso es lo que nos está faltando. Y a veces eso es lo que nos lleva a las estadísticas que tenemos en la actualidad de muchos ministros que han tomado la peor decisión de su vida, ¿verdad? Que es no tener el cuidado de su vida, por decirlo así. Quiero enfatizar también en la necesidad de reconocer cuando necesitamos ayuda profesional. Y a veces decimos, no, pero yo hablo con Yomari y Yomari me excusa. Y entonces nada, pues estoy bien porque me desahogué. Pero hay momentos donde necesitamos un profesional. ¿Por qué? Porque hay cosas y estrategias, hay herramientas, ayudas donde el profesional nos puede, ¿verdad? Nos puede ayudar y nos puede guiar a tomar unas decisiones mejores, porque él no nos va a sugerir nada, sino que nos va a aclarar ese pensamiento. Y a veces nos quedamos como que en ese compañero de batalla, pues yo voy a hablar con Yomari y ella me va a escuchar y me va a aconsejar, y yo no necesito ir a un consejero o a un psicólogo profesional. Claro que sí. Y en ese punto, Miosoti, es bien importante que puedan comprender. Yo creo que siempre este punto de buscar ayuda se ha, ¿cómo te digo? No se ha querido ni mencionar en las iglesias. No, usted no tiene que ir a psicólogo, no tiene que ir a médico, no tiene que ir a estas personas, pero si vamos bien, dice que en el cuerpo de Cristo cada uno tenemos una función. Y yo pongo como ejemplo esto, ¿verdad? Si un médico va a la iglesia, ¿verdad? Se congrega en este lugar y va y está escuchando al pastor y es miembro de esa iglesia, ¿bajo qué autoridad está ese médico, ese doctor? Bajo el pastor. Bajo la autoridad del pastor. Pero si ese pastor va al médico porque tiene alguna condición o porque le ocurre algo, ¿bajo qué autoridad está ese pastor? Bajo el médico. Bajo la autoridad del doctor o bajo la autoridad de ese médico. Esto significa que dice la palabra que nosotros nos sujetemos unos con otros, ¿verdad? Unos a otros, y que cada uno tenemos una función. No es que yo tenga que estar por encima de nadie, es simplemente que hay unas funciones dentro del cuerpo de Cristo que yo en algún momento voy a someterme a alguien y en algún momento voy a ser la autoridad. Pero yo tengo que tener la humildad para poder recibir esa ayuda necesaria. Y hay psicólogos, hay personas que se han preparado para poder ayudar en esta situación a las personas, que es real, que no es simplemente, ay no, porque yo tienes a Cristo, pero ¿por qué Cristo dijo, ustedes harán cosas mayores en mi nombre? Porque ahora Dios, con las capacidades que Él nos ha dado para poder multiplicarnos en Él y poder ejercer la función que Él nos ha dado con esa autoridad, para ejercer esa autoridad. Y yo creo que esto es algo bien claro que debemos de tener. No marginar o no subestimar lo que es buscar la ayuda profesional de un psicólogo, de una persona, porque simplemente dice que no tenemos que hacerlo, pero entonces no tenemos, entonces el médico va a decir, pues yo tampoco necesito del pastor, y entonces va a decir, por eso dice la palabra, yo no puedo decir que yo no necesito del otro, porque cada uno tenemos una función dentro del cuerpo. Y tal vez pues hay unas que se reconocen bíblicamente, pero Dios también le ha dado la capacidad a muchos para que puedan ejercer su función y que puedan reconocerlo y recibir esa ayuda que tanto hace falta y que en silencio muchas veces se sufre, y prefieren mantenerse desgastando su vida emocional, física y hasta espiritual por no buscar ayuda. Y siguiendo esa línea, es bien importante desmitificar, no sé si la palabra es correcta, eso de los que van a terapia, de lo que, pues eso es para los que están mal.
No necesariamente, ¿verdad? Todos tenemos algo en lo que a veces no somos expertos. Todos tenemos algo en lo que tenemos que de lo que tenemos que hablar. Y a veces no es fácil hablarlo con una persona que conocemos porque decimos que nos va a juzgar. Y es más, lo digo por experiencia, es más satisfactorio y más, ¿cómo decir? Es más recomendable ir a una persona que a lo mejor es extraño para ti y tú te sientas y hablas y la persona no tiene juicio, porque no va a emitir juicio porque no te conoce. Entonces va a trabajar con una estrategia que conoce, con una herramienta que aprendió, ¿verdad? En base a su estudio. Y es mucho más fácil tú identificar tu claridad, entender, ¿verdad? ¿Qué estoy fallando? ¿Dónde estoy? Porque en mi caso, ¿cuál es tu motivo de enojo? ¿Verdad? Yo llegué a terapia por mis enojos. Y allí ella empezó a buscarme la vuelta. ¿Y cuál fue el motivo? Pues a lo mejor no tienes un motivo, pero vamos entonces a buscar diferentes factores que pueden entonces llevarte a ese enojo. Y empezó entonces a darme estrategias para rebajar ese enojo, rebajar el estrés, rebajar entonces esa reacción violenta que pudiera tener. Y ir a terapia me ayudó. Entonces no necesariamente yo tengo un desorden, pero sí mi mente a veces se iba. Yo decía, es que no puedo coordinar, no puedo pensar y pierdo la tabla, como uno dice por ahí. Y a veces muchos líderes llegan a este extremo y están en el altar, en el púlpito, y uno los ve que están cansados, que están enfermos, que están enojados, y ellos siguen y uno dice, van a colapsar, y es necesario quitar ese mito, primero de que el líder es invencible y segundo de que los que van a terapia están mal. Y hay unas señales de alerta que muestran que un líder puede estar al borde del colapso. Esto es bien importante. Si alguna vez usted entiende, ¿verdad?, que ve estas señales en alguien cercano, en algún familiar, en algún líder cercano, debemos identificarlas y tratar de apoyarle de manera práctica. Eso para la audiencia, ¿verdad? Si tiene alguna opinión puede irla colocando aquí. Dice Mari Velázquez que es sumamente importante la ayuda de un profesional. Sigue, ¿verdad?, reforzando lo que estamos hablando. Así que, Frances, algunas señales de lo que es el borde del colapso. Sí, pues mira, puedes sentir el cansancio físico y mental extremo, aislamiento emocional. Cuando hay cansancio físico, nuestra mente no está en su total función para poder desempeñar lo que tiene que hacer. Así que el agotamiento no permite pensar o tomar las decisiones de la manera más relajada o más certera posible, porque estamos en medio de esa bruma, ¿verdad? De que no ha descansado, de que estoy todo el tiempo activo, y lo digo porque me ha pasado, de que uno está todo el tiempo activo y he logrado identificar, mira, hay veces que uno necesita parar. Lo que es el aislamiento emocional, la pérdida de sentido. El aislamiento emocional también tiene que ver con que sientes que nadie te entiende y que nadie te va a entender y que de alguna manera estás solo. Eso también provoca lo que es la fatiga. Es que nadie me entiende, yo estoy solo en esto, nadie puede ayudarme, y entonces comienza ese aislamiento. Pérdida de sentido en el ministerio, cambios en hábitos y comportamientos, pensamientos de que la vida ya no vale la pena. Así que estas son algunas cosas que puede experimentar el líder en medio de ese caminar, que llega esa fatiga. Y como bien nosotros estamos haciendo, esto lo estamos señalando porque hay un sentir genuino en cuanto a lo que es ¿verdad?, el liderazgo y en lo personal, ¿verdad?, conociendo esa parte pastoral, que podamos hacer lo necesario para poder salvar y no permitir que se destruya nuestra vida o ministerio o relación
porque no buscamos la ayuda en el momento preciso o no encontramos las personas correctas para hacer lo necesario en un proceso en el que estamos viviendo. Eso es así. Así que por ahí nos dice Bruno, muchos llegan a un burnout por causa de negarse a utilizar los recursos de profesionales, que es dando, ¿verdad?, énfasis a lo que hemos hablado. También importante, cuando hablamos de la oración, no sé si te has dado cuenta que todo líder va a ser llamado y pasa a todo el mundo y el líder está ya desgastado y los diáconos, ¿verdad? ¿Y quién ora por el pastor? A veces nos preguntamos, ¿verdad? Por lo menos las iglesias que he estado se ora por el pastor. Así que es bien importante que el líder entienda que también debe buscar a alguien que ore por ellos, que ore por él o por ella. Y algo que quería enfatizar es que a veces, como líderes a cargo de otras personas, nos queremos meter dentro de la mente de otras personas. Y es bien importante cuidar y cambiar, ¿verdad? Cuidar la ansiedad, ¿cómo te digo? Esas causas de la ansiedad, por decirlo así. Y yo tengo que reconocer que yo no soy dueño de la otra persona. Dice mi tío, el pastor Pirela, yo soy mío, ¿verdad? Usted tiene que cuidar de usted, al punto de que también tiene que ver que usted no va a ser dueño de la otra persona porque usted es su líder. Y muchas veces tenemos esta persona y queremos que camine así, que vista así, que se porte así, que esa situación la resuelva como yo la resolvería, y lamentablemente ellos tienen una autonomía, lamentablemente para nosotros que queremos hacer lo que, ¿verdad?, queremos meternos dentro de ellos, y no es así, y cada cual tiene una postura, ¿verdad?, una perspectiva, una experiencia de vida que es la que los lleva a tomar unas decisiones, a actuar de una cierta forma, y nosotros tenemos que entender hasta dónde, como decía ahorita, hasta dónde llega mi autoridad, hasta dónde ese límite, ¿verdad?, se me marca, y yo puedo decir, hasta aquí yo puedo intervenir contigo, y no causar, ¿verdad?, una ansiedad, provocarme yo misma una ansiedad como líder, porque entonces es innecesario. En esa parte de los límites, Miosotti, me gustaría también enfatizar esta parte de que muchas veces, y yo vengo de esa parte que decía, no, el pastor hace de todo, el pastor tiene que ser psicólogo, el pastor tiene que hacer esto, el pastor tiene que hacer lo otro. Usted, pastor, tiene que aprender a delegar, tiene que aprender esta es mi parte, lo que me toca en la parte espiritual, y esta parte lo que no puedo ser de todo. ¿Sabes qué? Porque para eso hay unas funciones. Y realmente es como donde quiera que yo voy, la gente ahora, todo el mundo se cree que es psicólogo, abogado, y cuando tú ves y tú dices, pero ¿qué está pasando aquí? Y llega un momento donde uno mismo, y lo digo por mí también, han pasado, ¿verdad?, con todas estas noticias que a veces escuchamos, yo me altero porque a mí me toca mucho la parte social, y cuando ocurre algo que yo le decía a mi esposo, no pongas eso porque estoy ya agitada con lo que estoy escuchando, porque pues tengo mis posturas y tengo la forma a lo mejor de trabajar, porque mi área pues es el área social y trabajo con personas constantemente, y creo que de alguna forma he desarrollado esa empatía y esa otra forma de ver las cosas, y que personas sin un conocimiento puedan estar juzgando, señalando, emitiendo juicio, pues es algo que a veces me lastima y que no nos hacen ver la realidad. Mientras yo estoy viendo la realidad externa, no puedo ver la realidad interna. Sí. ¿Qué pasa? Como bien decías, cuando nosotros vamos con una persona, a mí me pasó también, y yo tuve que invertir, yo pagué por unos servicios de que me ayudaran en un proceso de vida, y que en el momento yo pensaba que iba por tal razones. Yo anoté todas las cosas que yo quería tocar y fueron los menos que toqué. Cuando fui a esa ayuda, la persona pudo, ¿verdad?, en esa conversación, en ese diálogo, me dice algo que me confrontó y que de momento me molestó, te soy sincera. Yo dije, pero esta persona me está diciendo tal cosa. Y cuando me puse a investigar, el Espíritu Santo comenzó a seguir obrando en mi vida en esa área, y pude descubrir heridas que yo tenía que no había sanado, y que posiblemente me estaban afectando en mis relaciones con otros,
porque esa área de mí no estaba sana. Y posiblemente tampoco me podía proyectar de la manera que el Señor quería, porque esa área de mí no estaba sana. Por eso es importante que como líderes podamos reconocer que necesitamos esa ayuda y que no está mal, y que invertir. A veces queremos, no, todo es gratis, pues porque como el pastor da gratis, como ahí, pero le deja la carga a él. Entonces el pastor también tiene que poner límite. No, yo llego hasta aquí, pero esta otra parte le toca a la persona correspondiente, porque eso es como si fuera un veterinario, no te va a dar una receta por un catarro, por algo que tenga, ¿verdad? Tú no vas a ir ahí, claro que no. Tú vas a ir al profesional que es, a la persona indicada. Pues así mismo es a nivel espiritual. Nosotros tenemos que comprender que esto no se trata de una debilidad y que no estamos debilitando el llamado que Dios ha puesto, sino pudiendo, ¿verdad? Nuestro enfoque es poder animar en ese llamado que muchas veces se ve lacerado por todo esto demás y que perjudica entonces el llamado central del Señor, que es pastorear, y que es llevar a la iglesia a que pueda desarrollar ese carácter espiritual, que pueda desarrollar esa formación espiritual, porque lo que se pierde es en tantas cosas que no corresponden y que al fin y al cabo no hay un fruto, ¿verdad? Que se quiere ver, no hay el fruto que se espera. Así, hermano Félix dice, algunos no buscan ayuda porque piensan que sería una señal de debilidad espiritual y pondrían en duda el poder de Dios. Y Evelyn nos comparte que es fatiga emocional. Así que también quería compartir que debemos aprender a confiar en el trabajo del Espíritu Santo. Amén. Y muchas veces se nos olvida que Él está ahí para hacernos entender los límites y hasta qué punto yo intervengo, hasta qué punto yo busco ayuda. Y también hay mucho líder orgulloso. Y me disculpan, ¿verdad? Hay mucho líder orgulloso y llanero solitario. La frase también de mi tío, que no comparte con otro líder. Y es bien importante, aparte del profesional, también entender que hay otros pasando lo mismo que tú. Es importante que en el caminar cristiano compartas con otros pastores, con otros líderes, con otros maestros, con otros, ¿verdad?, ministros, porque nosotros a lo mejor estamos enfrentando X situación en la congregación, y creemos que eso es el fin del mundo, pero otro pastor está enfrentando otra situación y tú estás escondiéndote, ¿verdad?, enajenándote, aislándote, y ese pastor necesita tu consejo y tú necesitas el consejo de él. Y es bien importante que entendamos que conversar con personas que tienen mayor experiencia o con otros líderes o con, ¿verdad?, que tengan esa visión de mundo diferente, no nos hace menos. Y entonces a veces el orgullo se nos trepa y no, porque yo no puedo hablar de esas cosas porque no hay quien me entienda, porque porque yo no puedo exponer la congregación de esa forma. Pero el líder no está ahí para juzgarte, porque es un compañero de batalla, es un compañero tuyo y está ahí, y a lo mejor en un conversatorio, en foros como este, ¿verdad? En otras participaciones que hay algunas confraternizaciones pastorales y estas cosas, y hay pastores que huyen de eso. ¿Por qué razón? No lo sé. Yo entiendo que es por el orgullo. Pero entonces, en esos momentos se llevan herramientas, se llevan también conversaciones donde uno puede decir, eso lo viví yo, y puedo entonces aplicarlo, y aquel dice, mira, yo no sabía eso, ahora lo puedo aplicar, y comenzamos entonces a intercambiar conocimiento, y ese conocimiento nos va a ayudar a sobrellevar unas cargas que posiblemente llevábamos por años y no sabíamos cómo trabajarlas, y tenemos que dejar el orgullo a un lado. Así es. Tenemos también que debemos aprender a rodearnos de gente que sea nuestro soporte, porque se nos olvida también buscar esa ayuda, ese apoyo. Como les decía desde el principio, la oración. Hay gente que no te va a ayudar, a lo mejor no te va a aconsejar o no te va a acompañar en público, pero esa gente son las que oran por ti, y de rodillas son nuestro bastión seguro. Son ese cuando nosotros nos queremos derrumbar, son ellos los que están ahí fuertes para que nosotros podamos, verla, predicar. Y es bien importante nosotros rodearnos de esa gente. Por eso la comunidad de fe es bien importante.
quiera señalar. Sí, y que reconozcamos, y yo creo que es una parte de que vuelvo otra vez con las expectativas. Todo el mundo sabe lo que debe hacer el pastor, todo el mundo sabe lo que debe hacer el líder, pero realmente el tener esa carga no es lo mismo, ¿verdad? Cuando estás ahí es otra cosa. Por eso nosotros no podemos esperar simplemente lo que el mundo diga, sino tener esa conexión con Dios. Cuando perdemos esa conexión con Dios, nos va a frustrar lo que piense la gente de nosotros, nos va a llevar al caos, porque no vamos a estar desenfocados. Por eso es bien importante, como bien dices, es esa ayuda espiritual que te va a decir, mira, por aquí, y te va a molestar, porque como dijimos, te va a picar, porque cuando hay algo que te confronta, que te dice, mira, por aquí, ¿verdad? No era, pero es para bien, porque dice la palabra que el Señor al que ama, ¿qué hace? Corrige, ¿verdad? Que sí, y que nosotros tenemos personas que el Señor ha puesto también para dirigirnos, para podernos apoyar. Por eso necesitamos estar en esa comunidad de fe, como una comunidad realmente de fe, y saber que cada uno tenemos nuestras situaciones, y no asumir, ¿verdad? Todo el tiempo estamos asumiendo, ay, esto es porque no se llevan conmigo, esto es porque yo no le caigo bien, esto es, no asuma. Yo sé que hay gente que le ama, hay gente que está ahí para ayudarle, para poder socorrerlo, pero en medio del caos tal vez no puede ver esa mano que se está extendiendo. En medio del caos, de la confusión, muchas veces no ves esa ayuda, y tal vez tú tratas de orar, y yo he visto personas, y en lo personal hay veces que tú dices, es que yo no puedo ni orar, y está bien, pastor, está bien, líder, decir que en algún momento tú no tienes las fuerzas para orar porque sientes que la carga es pesada y que estás pasando por una situación muy fuerte que tal vez te da vergüenza, que tal vez no sabes cómo enfrentarlo, pero para eso está la familia de la fe, que buscamos el poder ayudar y sostener en la fe. Como hermanos en la fe no vamos a juzgar. Eso también quiero recargar entre los hermanos que nos están escuchando. Si tú tienes a tu líder, a tu pastor, el punto no es juzgar ni señalar. El punto es socorrer y hacer que pueda entender también, en el nombre de Jesús, que necesita esa ayuda, y que ustedes están ahí para ayudarlo, que están ahí para sostenerlo en la fe, para poder llevar también esa cruz unánimes. Cuando ya no puedes más, que el Señor tuvo esos que le ayudaron también en ese momento. Así que necesitamos esas personas que estén ahí con nosotros, que nos puedan sostener, que puedan decir, no estás solo en este proceso, estamos para ayudarte. Así es. Entonces tenemos unas herramientas prácticas y espirituales para cuando no nos sentimos bien, para cuando ya no podemos más como líderes, o cuando ya tú no puedes más como líder. Vamos a compartir unos números de autoayuda. Le pusimos como un banco de recursos. Más adelante en la conversación se van a compartir. Así que usted puede buscarlos en internet, puede comunicarse con ellos. Hay algunos en Facebook, en redes sociales. Y todo, ¿verdad? La ayuda que usted pueda tener. Si usted entiende que usted no está cuidando bien su vida, que usted tiene desánimo, que usted está por tomar una decisión completamente adversa, usted puede referirse a alguno de esos números o a alguna de esas páginas, que usted va a encontrar ese mensaje de alivio para su situación, y va a encontrar personas que están dedicadas a presentar ayuda en estos casos. Hay algunas claves dentro de lo que son las herramientas para el manejo de este cuidado del pastor, del líder. Y quería enfatizar en el descanso. Aparte de buscar consejería espiritual y profesional, que ya lo hemos tocado bastante, el descansar. Porque como hemos dicho desde el principio, descansar es una de las cosas que el líder le cuesta. Y usted tiene que aprender a descansar, aprender a dormir.
aprender a apagar el celular. Es bien difícil, ¿verdad? Pero aprender a decir, no voy a contestar más llamadas. Y es difícil, yo entiendo, porque es como dicen, pues el pastor es el padre de la iglesia. Y a veces decimos, qué difícil se nos hace apagar ese teléfono. Y como padre, pues usted no le va a apagar el teléfono a su hijo, pero es necesario que se desconecten. A veces es necesario porque no podemos más. Y entonces seguimos drenándonos de diferentes situaciones y no tenemos ni fuerzas nosotros ni le damos fuerzas al otro porque no podemos. También rodearnos de apoyo, como hemos hablado, y orar con honestidad. Cuando Jesús estuvo allí llorando y que le decía al Señor, pasa de mí esta copa, Él oró con honestidad, ¿verdad? Que se haga tu voluntad, no la mía. Él oró con honestidad y sabía lo que iba. Él estaba dispuesto a enfrentarse a lo que estaba pasando y a lo que se había escrito y a lo que él había ido. Pero estaba, yo me imagino que con miedo, con ansiedad, con un montón de cosas. Y Jesús fue honesto, pero dijo, que se haga tu voluntad, no la mía. Pero lloró, sufrió, ¿verdad? Al extremo de que incluso había, su sudor era como gotas de sangre. O sea, el estrés estaba a su máximo nivel de expresión. Sin embargo, nunca dejó de hacer la voluntad de Dios. La hizo, pero expresó, ¿verdad? En esa escena se expresa su humanidad. Y nosotros como líderes tenemos que aprender a expresar esa humanidad también. Posiblemente no querramos quebrarnos al frente de las personas, pero es necesario que ellos también nos vean como humanos. Porque ¿verdad? Hemos visto el público, la audiencia, los feligreses, ¿verdad? La congregación, creer que los pastores son máquinas, creer que son invencibles, creer que son los que tienen que resolverme todo. Y eso no es así. Nosotros tenemos que aprender como iglesia a cuidar también de ese líder. Como tú bien decías ahorita, también es parte de nosotros cuidar al líder, cuidarlo, respetarlo, guiarlo también. A veces es bien difícil porque el líder, ellos son medios tercos, digo yo, pero es necesario nosotros poder decir, pastor, déjense querer, déjense de cuidar, si lo que queremos es ayudar. Es bien importante que ellos puedan entender, ¿verdad? Que estamos ahí y que estamos para ayudarles, para levantar sus brazos, ¿verdad? Levantar sus manos y que ellos puedan seguir el trabajo que Dios les encomendó, pero de forma segura, cuidada, ¿verdad? Que no sea algo que les vaya a lastimar emocionalmente o físicamente y que después tengamos que lamentar. He visto, ¿verdad? En este caminar, he visto muchos líderes que lamentablemente ya no están y pastores que ya no están. ¿Por qué? Por la situación de querer hacerlo todo yo y de llevarme esas cargas y esas angustias al corazón y no expresarlas. Y es bien duro porque el pueblo de Dios está para unirse, como hablábamos al principio, y para quererse y para animarse. La vida es un regalo y es bien importante que entendamos que Dios no nos pide que seamos perfectos, sino que confiemos en Él. Que sigo aquí. Que confiemos en Él, que nos dejemos llevar por el perfecto, que es Él, que es Dios. Nosotros no tenemos que ser perfectos. Nosotros tenemos que seguir a Dios y Dios nos va a dirigir a cuál es su plan, su propósito y voluntad perfecta en nuestra vida. Y cuando nosotros podemos hacer eso y a través también de ese contacto, cuando hablabas de estar solo, de muchas veces, y esa es otra cosa, otro mito que se ha escuchado frecuentemente de que no, es que el ministerio es algo solitario, también tiene que estar solo, es algo que no se puede, que tú no puedes confiar en nadie. Mira, es que la Biblia lo dice, porque la otra vez estábamos hablando de eso, que no puedes confiar en nadie, pero mira lo que hizo Jesús nos modeló lo mejor que nosotros podíamos hacer. Jesús sabía que lo iban a traicionar, pero andaba con ellos todo el tiempo, le delegaba a ellos responsabilidades también como sus discípulos, sabiendo las debilidades de ellos. Señor, conoce mi debilidad, conoce tu debilidad, conoce nuestras debilidades. Por eso es importante que nosotros corramos a Él, porque ¿quién mejor quien nos entiende
que Jesús. Pastor, no estás solo y no tienes que andar solo. Pastora, no estás sola y no tienes que andar sola. En el Señor está esa fortaleza divina que se manifiesta a través de esa armonía unos con los otros. Porque el Señor también nos dijo, ¿cómo dices que me amas a mí si el que está a tu lado que lo ves, que no me ve, ¿verdad? Dice la palabra. ¿Cómo dices que me amas a mí si el que está a tu lado que lo ves no lo ama o tiene situaciones, si hay conflicto? El Señor ha manifestado su amor en nosotros para que unos con otros podamos seguir prosperando. Por eso muchas veces hay tanta dificultad en nosotros podernos unir hacia el propósito por esas razones. Y por eso tenemos que seguir confiando en el Señor y poder también tomarnos de la mano en la fe, animándonos unos a otros en la fe. Así que es importante recordar las promesas de Dios en estos momentos de cansancio. Recordar que, como les dije, la vida es un regalo. Y especialmente para usted líder que tiene a cargo otras vidas. La vida es un regalo y esas vidas son otros regalos que usted tiene que cuidar. Así que voy a estar saludando a los hermanos que nos están conectados hoy en sintonía con nosotros. Tenemos a Jacqueline y Eduard Mayo, Yarisa Torres, Eduardo y Adriana Salazar desde México, Ángel Gómez, Nora Curet, Elvia Berríos, Max Emil, Migdalia Reyes desde Búfalo, Iris Fonseca, Evelyn de Jesús, Mari Velázquez, Johnny Cora, Héctor Geraldo, Ángel Luis Morelles, Ailín Colón, Félix Enrique e Ingrid Díaz. Dios les bendiga, gracias por estar con nosotros conectados la noche de hoy. ¿Y qué te parece si oramos por cada líder que nos escucha? Claro que sí, vamos a orar, pero yo también quiero que usted que está ahí pueda poner, ¿verdad?, su oración a favor de su líder, a favor de sus líderes, a favor de su pastor, a favor de la familia pastoral, a favor de los líderes de la iglesia, de los diáconos, de aquellos que tienen, ¿verdad?, de todos los que funcionan dentro de lo que es el liderazgo en la iglesia. Que usted vaya allí, ¿verdad?, en su congregación, y aquellos que conoce, aquellos pastores que usted ama, que tiene en el corazón, que pueda elevar esta oración al Padre. Señor, te damos gracias en esta noche. Te damos gracias porque tu amor es incomparable, Señor. No hay otro como tú, Espíritu Santo. Hoy, Señor, nos unimos para orar por cada pastor, por cada líder, Señor, por cada pastor también que tiene espacio en esta emisora, Señor. Te pedimos que seas tú de manera especial cada día mostrando tu amor hacia ellos, Señor. Que ellos puedan sentir que no están solos, Señor. Que ellos puedan sentir que tú has puesto un ejército a favor de ellos constantemente para saber que pueden vencer en medio de su proceso, en medio de su quebranto o en medio de lo que puedan estar atravesando. Oh Espíritu Santo, creemos que en esta hora tú te haces presente. Tú te haces presente, Señor, a cada pastor, a cada líder, Señor Jesús, y que tú comienzas a convencer su corazón para que puedan hacer lo propio, para que ellos puedan tener descanso y cuidado, Señor Padre amado. Gracias por las personas que tú levantas a favor de ellos, por las personas, Señor, que están orando constantemente por sus líderes y que sabemos que esas oraciones no tornan atrás vacías, sino, Señor, que tú escuchas cada oración. Y hoy elevamos, Señor Padre amado, desde lo más profundo de nuestro corazón este clamor, Señor, para que allí donde hay, Señor Espíritu Santo, un pastor, una pastora herida, Señor Padre amado, que quiere soltar, Señor, porque no encuentra la respuesta. Dios, que tú te allegues, que tú toques su mente, que tú toques su corazón, que tú llegues a su espíritu, oh Señor, y que tú le des paz.
Paz en esta hora, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, para que tú le guíes, Señor, a lo que debe de hacer, para que tú le guíes, Señor Padre amado, a aquellos que se encuentran, Señor, en ese lugar tan oscuro y no saben cómo salir, pero sienten vergüenza, Señor, en esta hora, abrázale, Señor, sé tú propicio a cada uno de ellos, Señor. Espíritu Santo, toma su mente, toma su espíritu y su corazón, y que ángeles acampen alrededor de su vida, de noche y de día, Señor, que ellos te sientan al levantarse, durante su día, al acostarse, Señor, que constantemente ellos puedan pensar en ti y no en el problema y no en la dificultad, sino que su mirada esté fija, puesta en ti, oh Señor. Sí, así te lo pedimos y creemos que tú lo haces en el nombre de Jesús. Amén. 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 Así que nosotros, este es el programa Bastión por esta noche. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Amén. Dios les bendiga. Por ahí llegan algunas personas que quieren también estar. Por ahí hay alguien, una sorpresita que está por ahí. Así que vamos a ver quién viene. ¿Qué tú crees, mío? Esto está misterioso. Vamos a ver. Radio y TV Justicia Puerto Rico presentó el programa Bastión. Para más información, escríbanos al correo ministerio.bastion.2024@gmail.com. Será hasta la próxima semana cuando presentaremos un nuevo programa de Bastión. Que Dios les bendiga. Mira, Anita. ¿Qué pasó, Chimpo? ¿Tú has escuchado hablar del programa Bastión? Yo he escuchado, pero lo que pasa es que me paso haciendo galletitas y mis dulces, horneándolos en mi horno, y no he tenido oportunidad. Pues tú sabes qué, que yo voy a ir para Bastión. Chimpo, ¿con qué inventos tú vienes ahora? Nada. Solamente te digo que voy a investigar dónde queda Bastión. Ay, Chimpo, no vengas con tus inventos. No te preocupes. Tú vas a ver. Voy a investigar.